mas él se apartaba a lugares desiertos. ¿Y qué hacía Ángela? Oraba. Mas él se apartaba a lugares desiertos y no veía TikToks. No se ponía a perder el tiempo. Oraba. Vamos a ver el máximo ejemplo de oración. Nuestro máximo ejemplo en todas las áreas se llama Jesús. Él es el máximo ejemplo. No hay una figura más importante que Jesús. Así que vamos a aprender su vida de oración. ¿Cómo oraba? Pudiéramos tardar semanas estudiando este tema. Lo trataremos de reducir y traté de reducirlo a unos puntos importantes que creo que serán de bendición para todos nosotros en este día. Cierre por favor sus ojos y oremos a nuestro Dios. Padre Santo, gracias porque nos dejas abrir tu palabra, Señor, porque podemos venir a ti a través de este medio de oración, porque sabemos que tú nos escuchas y que tú estás dispuesto, Señor, a ayudarnos, a suplir nuestra necesidad de ti. Nuestro espíritu clama hoy a ti, porque tenemos sed de ti. Así, Señor, como el siervo, como el venadito clama por las corrientes de las aguas en lugares desérticos. Así clamamos hoy nuestra alma por ti, mi Dios. Te necesitamos, mi Dios. Te ruego que me uses, me limpies de todo pecado, de toda maldad. No permitas que este siervo sea un estorbo, Señor, para lo que tu Espíritu Santo quiere hacer en cada corazón. Háblanos, yo necesito que me hables también, Señor. Danos humildad, danos sencillez para poder aprender lo que tú tienes preparado para nosotros. Gracias por todo ello en el nombre de Jesús. Amén. Jesús y su vida de oración. La palabra orar y oración se usa en más de 25 veces en conexión con el ministerio de nuestro Señor Jesucristo. En este breve relato que tenemos de los 4 evangelios que abarca un breve tiempo de su vida, principalmente su ministerio, después de, por supuesto, él tener aproximadamente 30 años, aunque el evangelio de Lucas nos habla un poco de su niñez, un poco de su adolescencia también. Sin duda, Jesús era alguien que oraba. Él oraba y se mencionan lugares donde él mostraba oraciones, actitudes de oración. Evidentemente, Jesús ocupaba mucho tiempo en orar. Un hombre o una mujer que se dice ser discípulo del Señor debería entonces imitar al Señor en la oración. Alguien que se dice ser discípulo del Señor debe emplear entonces mucho tiempo para poder ser llamado apropiadamente discípulo de Jesús. Porque Jesús oraba. Mire por favor, anote ahí bajo el número 2. Estamos en la letra C, número 2, inciso A. Inciso A. Era su prioridad. Era su prioridad. La oración para Jesús no era si le sobraba tiempo, no era si tenía un momentito desocupado, era una prioridad. Cuando decimos una prioridad, es lo que encabeza la lista, lo que va hasta arriba. Lo primero para Jesús era la oración. Vamos a pedirle a Diego que me ayude a leer Marcos 1:35. Fernanda, aquí adelante, este versículo que ya leímos de Lucas 5:16. Ángela me va a ayudar a leer Mateo 14:23. Mateo 14:23. Vean solamente estos 3 versículos. No vamos a ver más porque el tiempo no nos lo permite, pero usted puede hacer un estudio en su casa, ver cuántas veces encontramos a Jesús orando al Padre. Vamos a ver estos versículos. Primeramente, Marcos 1:35. Por favor, Diego, ¿qué dice? Gracias. Vamos a leer ahora Lucas 5:16. Amén.
Ahora Mateo 14:23. Amén. Miren, quiero que vean solo estos 3 versículos. El primero de ellos que leyó nuestro hermano Diego, claramente dice que él fue de madrugada para orar antes de iniciar el día. Miren, vayan por favor ahí, vamos a Marcos para que vean la prioridad de Jesús en su vida de oración. La oración era una prioridad para nuestro maestro. Lucas 1:35 dice así la Biblia: levantándose muy de mañana. Hay jóvenes que tienen meses sin ver una puesta de sol. Piensan que cuando que de repente el día empieza y el sol ya está ahí, ¿verdad? No, una noticia, el sol sale. Hay que levantarse temprano para ver una puesta de sol, ¿verdad? Levantándose muy de mañana. Pero quiero que noten esto. El día anterior fue un día muy ocupado. El día anterior al cual se refiere el versículo 35 fue un día de mucha actividad. Miren lo que dice el versículo 32, por favor. Cuando llegó la noche, luego que el sol se puso, le trajeron todos los que tenían enfermedades y a los endemoniados, y toda la ciudad se agolpó a la puerta y sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades y echó fuera demonios y no dejaba hablar a los demonios porque le conocían. Y luego inmediatamente dice, levantándose muy de mañana. El día anterior había una gran multitud. El día anterior hubo enfermos. El día anterior hubo endemoniados. El día anterior terminó cansado de tantas actividades, pero aún así, levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, yo creo que muy oscuro en Cuenca todavía, 4 de la mañana, 4:30 de la mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Y le buscó Simón, no el hermano Simón Bolívar, otro Simón. Y le buscó Simón y los que con él estaban. Y hallándole le dijeron, todos te buscan. Y él les dijo, vamos a los lugares vecinos para que predique también allí, porque para esto he venido. Y predicaba en las sinagogas de ellos en toda Galilea y echaba fuera demonios. Note que el resultado que Jesús tuvo en este lugar fue muy importante. Note que hubo mucha gente que fue sanada, que creyó, que vinieron al Señor, que pudieron ver sus milagros. Y Él se levanta tempranito, ora y busca la dirección de su Padre. Y luego todos lo están buscando y Él dice, vámonos de aquí. Porque también es necesario que en otros lugares sea predicado el Evangelio. Y esto todavía sigue hasta nuestros días. El Señor oró muy de noche, todavía muy oscuro, para poder tomar la dirección de Dios, para poder ejercer su ministerio, como veremos más adelante. Jesús buscaba tiempo a solas con su Padre. A pesar de que el día anterior fue ajetreado, fue emocionante, pero Jesús acortó las horas de sueño para poder levantarse temprano y volcarse en la necesidad de orar. Ese es nuestro ejemplo. No solo ese pasaje, el pasaje de Marcos 1, de Lucas 5:16 que leímos al principio todos juntos, dice que él se apartaba a lugares desiertos y ahí oraba. En medio de las multitudes, en medio de las ocupaciones, no permitía que la mucha actividad le sustrajera tiempo de oración. Note claramente que a pesar de que había multitudes, ahí en Lucas dice claramente que él se apartaba. Eso significa una acción a propósito, planeada. Ahí estaban las multitudes, ahí había las necesidades, ahí estaban los enfermos, ahí estaban los endemoniados y todo eso. Pero él tenía una prioridad.
orar, orar, orar. Qué ejemplo maravilloso es nuestro Señor de oración. Vaya a Mateo capítulo 14, vea lo que dice la Biblia donde leyó Ángela. Mateo capítulo 14, el versículo 23. Mire lo que dice ahí. Mateo 14, 23. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche, estaba allí solo. Cuando llegó la noche, lo cual quiere decir que él comenzó a orar en la tarde. Y cuando le buscaron, lo encontraron durmiendo, descansando. ¿Sí dice así la Biblia? No, lo encontraron orando. Hermanos, Jesús entendía que sin la comunión con el Padre no hay poder de Dios. Si Jesús, hermanos, siendo Dios, necesitaba orar, ¿cuánto más nosotros? La prioridad de un hijo de Dios debe de ser orar antes de actuar, orar antes de tomar decisiones, buscar dirección de Dios antes de cometer algún error. Antes de decidir un lugar, debe orar, debe alimentarse en lo secreto antes de obrar en público. Oremos a Dios. Si Jesús oraba y es nuestro ejemplo, ¿no cree usted que debería ocupar tiempo en oración? Como dije la semana antepasada, el diablo va a buscar todas sus herramientas y artimañas para apartarle del arma poderosa que es la oración. Él lo va a hacer. Él va a luchar para que no dobles rodillas, para que no inclines tu rostro, para que no eleves oraciones al Señor. Él lo va a intentar y en muchos casos lo ha logrado esta semana. ¿Cuánto oraste esta semana, hermano? Durante la mañana, la tarde o la noche. ¿Cuánto tiempo de tu vida que Dios te da lo ocupaste para orar? ¿Cuánto? En algunos casos tenemos que reconocer ni un minuto. Ni un minuto. Si fuéramos honestos delante de Dios, si pudiéramos transferir por Bluetooth o la señal de su cerebro a la pantalla y nos dieran los datos, las estadísticas reales de cuánto tiempo oramos durante la semana, nos daría vergüenza. Porque sí pasamos tiempo viendo la televisión, viendo películas, series, documentales, videos randoms, viendo reels, viendo yo no sé qué tanto viendo. Y ocupamos de nuestro tiempo horas enteras a la semana. Creo que la mayoría de los celulares tiene una función para saber cuánto tiempo pasamos en qué aplicaciones. Creo que sí, ¿verdad? ¿Cómo se llama, Diego, eso? Salud mental o no sé cómo, ¿no? Tiempo de actividad o una cosa así, una cosa así. Si usted no sabe, dígale a Diego, él sabe buscar ahí en el celular y usted se va a dar cuenta cuánto tiempo usó su celular en qué aplicaciones, cuánto a la semana. Mi celular me informa cada semana, domingo en la mañana, ahí me informa, pasaste 1 hora en tal aplicación, media hora en tal aplicación. Durante la semana lo va sumando, pero también lo puede hacer diario. Y de verdad que sería vergonzoso para nosotros reconocer cuánto oramos. Mientras que el Señor oraba, 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 oraba y oraba, buscaba los momentos para orar. Era su prioridad la oración. Amén, hermanos. Mire la letra B. Inciso B. Bajo el número 2, Jesús y su vida de oración. Inciso A, era su prioridad. Inciso B,
oraba en todo momento. Oraba en todo momento. Voy a pedirle ahora a Luca que me lea, por favor, Lucas 6:12. Voy a pedirle al hermano eh, eh, Víctor Fabián que me ayude a leer Juan 11:41 y 42. Juan 11:41 y 42. A Jimena que me ayude a leer Mateo 26:36 al 39. Voy a volverlos a repetir. Lucas 6:12 y 13. Juan 11:41 y 42. Y Mateo 26:36 al 39. Vamos primero a Lucas. Lucas capítulo 6. Mire lo que dice ahí. ¿Puedes leerlo, por favor, Lucas, para todos? Lucas 6:12 y 13. ¿Qué dice ahí? Amén. Juan 11:41 y 42. ¿Qué dice, hermano? Amén. Mateo 26:36 al 39. Amén. Mire estos tres pasajes. Y hay muchos más. Pero aquí vemos en el primer pasaje que Jesús oraba antes de tomar decisiones. Antes de tomar decisiones importantes. Mire lo que dice ahí otra vez. Lucas capítulo 6, versículo número 12. Lucas 6:12. Vaya allá. Mire lo que dice. En aquellos días fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Pasó la noche orando a Dios, pero por un motivo, hermanos. El motivo era tan importante que tenía que ser bañado en oración. Pasó toda la noche orando porque el día siguiente era un día fundamental. Era un día importante. Vendría a escoger de entre los discípulos que habían creído, llamó a 12, a los cuales llamó apóstoles. Serían los hombres encargados de diseminar el evangelio a través de los siglos. Serían los hombres de Dios que él usaría después de su partida para predicar el evangelio en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Serían esos hombres de Dios valientes que llevarían el evangelio a los gentiles, a los judíos y a los no judíos. Serían esos hombres de Dios que morirían por causa del evangelio. Serían esos hombres de Dios que estarían dispuestos a ser atravesados por espadas por causa del nombre de Cristo. Y así fue. Usted puede estudiar la muerte de los apóstoles y darse cuenta que algunos de ellos murieron crucificados de cabeza porque dijeron: no soy digno que me crucifiquen igual que el Señor, y pidieron ser crucificados de cabeza. Otros fueron traspasados por espadas. Mateo fue traspasado por lanzas. Queridos hermanos, el apóstol, se dice en la tradición
que inclusive lo echaron a olla de aceite hirviente. Gracias a Dios, la historia, aunque en la Biblia no nos lo relata, la tradición dice que no sufrió daño, hermanos, pero fue desterrado. Un ancianito fue llevado a una isla rocosa llamada Patmos. ¿Por qué? Por causa del evangelio. Y antes de escoger a estos hombres de Dios, Jesús oró toda la noche. Dice el versículo número 13, y cuando era de día, llamó a sus discípulos, que por supuesto eran muchos, y escogió a 12 de ellos, a los cuales llamó apóstoles: Simón, a quien llamó Pedro; a Andrés, su hermano; Jacobo y Juan; Felipe y Bartolomé; Mateo, Tomás; Jacobo, hijo de Alfeo; Simón, llamado Celote; Judas, hermano de Jacobo; y Judas Iscariote, que llegó a ser el traidor. ¿Quién, hermanos, quien no ora por sus decisiones, muy probablemente se equivoque? ¿Tienes una decisión importante que tomar? Imita al Señor. Ora, ora, ora. ¿Vas a comprar un nuevo vehículo? Ora. ¿Te vas a cambiar de casa? ¿Vas a mudarte? Ora. ¿Te vas a cambiar de escuela? Ora. ¿Vas a entrar a un nuevo trabajo? Ora. Hay decisiones importantes que tienen que ser bañadas en oración para que Dios te guíe, para que Dios te ilumine, para que te vaya bien. Ora, hermano. Dios tiene preparadas grandes y maravillosas bendiciones. ¿De cuántas cosas no nos libraríamos si oráramos, hermanos? Jesús oraba, nuestro Señor pasó la noche entera orando porque había una decisión muy importante que tomar. Oraba en todo momento, oraba. Joven señorita, escúchame por favor. Un día tú vas a contraer matrimonio. Va a venir un príncipe azul. Va a venir una doncella. Pero no puedes tomar decisiones simplemente por tus gustos. No puedes tomar decisiones sencillamente por la vista, porque la carrocería se daña, porque la belleza se termina. Por eso debes orar a Dios antes siquiera de empezar a tratar con alguien, antes de decirle a alguien si quiere tratar con él para hacer un tipo noviazgo, porque déjame decirte que muchos hombres van a querer, señorita, arruinar tu vida, simplemente tomar lo más precioso que tienes para despedazar tu corazón y aventarte como trapo viejo. Por eso ora a Dios. Ora a Dios, señorita, porque te toque un hombre que sea trabajador, que sea fiel, responsable, respetuoso. Quizá no es el Brad Pitt del cristianismo. Quizá no es tan bien parecido, pero yo prefiero que tenga un ojo chueco y que te ame, que te cuide, que sea fiel, que te provea, que sea un buen padre, un buen cristiano, a que tenga la cara bonita y te ande engañando con medio mundo. Ora al Señor. Padres, oren por sus hijos. Oren, porque ellos tienen que tomar decisiones. Oren, hermanos, para que no arruinen su vida, para que Dios les guíe. Oren, 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 oren. Él oraba en todo momento, no solo cuando tenía que tomar decisiones, sino también en momentos de gozo, en momentos de gratitud. Mire, el Señor oró antes de multiplicar los panes y los peces. Mire, vaya a Juan capítulo 6. Oraba en todo momento, no solo para tomar decisiones, sino que también oraba para darle gracias a Dios por las provisiones que recibía. Cada vez, hermanos, que vemos al Señor Jesucristo partir el pan, lo bendecía. ¿Cómo? Orando a Dios, dándole gracias por la provisión. Lucas 6, Juan, disculpen. Juan 6, versículo número 11. Dice ahí la Biblia:
Y tomó Jesús aquellos panes y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos y los discípulos entre la multitud. Recostaron así, perdón, estaban recostados, asimismo de los peces, cuanto querían. Note que dice claramente que habiendo dado gracias. Y como Jesús es nuestro ejemplo, nosotros también debemos orar, no solamente para tomar decisiones, lo vemos aquí también en momentos de gozo, en momentos de gratitud. Ore, dele gracias a Dios. No actúe como los inconversos que no tienen a Dios. No se siente a la mesa y empiece a comerse su guisado, su seco, su chaulafán, su arepa, su guineo. No empiece a comer sin antes inclinar su rostro y darle gracias a Dios por ese alimento y bendecir lo que usted está recibiendo. Eso es lo que hacía el Señor Jesucristo. Oraba a Dios. No solo eso, podemos verlo también dando gracias a Dios. En un momento de alegría, oraba a Dios. Acompáñeme por favor a Lucas capítulo 10. Lucas capítulo 10. El versículo 21. Lucas 10, 21. Dice la Biblia ahí, Lucas 10, versículo número 21. En aquella misma hora, Jesús se regocijó en espíritu. La palabra regocijar es alegrarse, gozarse. Jesús estaba contento, estaba alegre. Y mire qué es lo que hace por la gratitud, qué es lo que hace por el regocijo que tiene. Dice ahí la Biblia, en aquella misma hora Jesús se regocijó en espíritu y dijo: yo te alabo, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos y las has revelado a los niños. Sí, Padre, porque así te agrado. ¿Sabe qué hizo Jesús cuando estaba contento, cuando estaba regocijado? Oró. Oró a su Padre. Te alabo, Padre. Te alabo, Padre bendito. Te alabo a ti. Gracias por esto, gracias por aquello. Hermanos, Jesús oraba no solo para tomar decisiones, sino que también por gratitud. Oraba cuando había gozo, cuando había alegría, cuando había regocijo. Jesús oraba. Pero mire, hay otro momento en el cual oraba Jesús también. Vaya por favor en sus Biblias a Lucas capítulo 22. Ahí mismo en Lucas, pero más adelantito, vamos a encontrar a Lucas capítulo 22. Ve ahora el versículo 39. Lucas 22, 39. Y saliendo se fue como solía al monte de los olivos y sus discípulos le siguieron. Quiero que note las palabras de este versículo. Y es como solía. ¿Qué significa como solía? Que frecuentemente lo hacía, que era una costumbre, que era un hábito que Jesús tenía. Dice otra vez el 39, y saliendo se fue como solía, como acostumbraba, como tenía habituado al monte de los olivos. ¿Y a qué iba allá? Nos sigue diciendo, y sus discípulos le siguieron también. Cuando llegó a aquel lugar, les dijo, ¿qué les dijo, hermanos? Para que no entréis en tentación. Estamos en el momento de la historia de Jesús, cronológicamente, en la noche en la que le van a entregar. ¿Sabe que Jesús no solamente oraba por tomar buenas decisiones, decisiones importantes? No solo oraba en momentos de gratitud, en momentos de alegría, pero también oraba en tiempos de angustia y de prueba. Aquí Jesús, que conoce todas las cosas, sabe que es la última noche con vida de Jesús. Acaban de venir, hermanos, del aposento alto. Celebraron la Pascua.
Jesús va al Monte de los Olivos para prepararse, porque sabe que esa noche Judas el traidor vendrá con una turba a llevarlo como si fuese un delincuente. Aquel que recibió amor, cuidado, provisión, el mejor ejemplo, vendrá con una turba para llevarse al maestro. Y esa noche, en medio de esa noche, él fue al monte de los olivos, el monte de Getsemaní, al huerto de Getsemaní, al monte de los olivos, a orar. Y él quiso que sus discípulos que se acercaron con él le ayudaran a orar. Oren. Y los dejó aquí quietitos, les dijo, les encargo que oren por favor por mí. Yo voy a estar allá orando. Oren por favor para que no entréis en tentación. A la verdad el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Oren por favor. Y la Biblia dice que él los dejó ahí orando a ellos y él se fue a orar aparte solo. Y él oraba con agonía. De tal manera que dice la Biblia que las gotas de sudor de su frente eran gotas de sangre, hermanos. Qué momento tan difícil. Pero en lugar de ponerse a llorar, en lugar de ponerse a quejarse como lo hacemos nosotros, él oraba. Mire cómo sigue diciendo. Versículo 41, y él se apartó de ellos a distancia de un tiro de piedra y puesto ¿de qué? Por eso yo le animo a ponerse de rodillas. No es nada más un capricho de los pastores, es seguir el ejemplo de Jesús. Es arrodillarse delante del Rey, una señal de humillación, una señal de necesidad. Doblamos nuestras rodillas y nos arrodillamos delante del Rey como lo hizo el Señor Jesucristo en esa noche de agonía. Sigue diciendo ahí, puesto de rodillas, oró diciendo, Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Cuando se levantó de la oración y vino a sus discípulos, los halló como, hermanos, a causa de la tristeza, y les dijo, ¿por qué dormís? Levantaos y orad para que no entréis en tentación. En el libro de Mateo encontramos también un pasaje, hermanos, paralelo. Mire por favor en Mateo 26, acompáñenme, Mateo 26, 47. Mateo 26, versículo 47. Mientras todavía, bueno, disculpe, 36, disculpe, dije 47, es 36. Mateo 26, 36. Dice, entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos, sentaos aquí entre tanto que voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí. Mire, hermanos, yo no sé si usted alcanza a ver, pero es la humanidad de Jesús pidiendo a sus amigos. Abrió su corazón con ellos y él les dijo, mi alma está angustiada. Yo sé lo que viene. Yo sé lo que me espera. Él es Dios y Él sabe todas las cosas. Y Él estaba pidiendo a sus amigos su apoyo. Él estaba diciendo, mi alma está angustiada. Quédense conmigo. Sosténganme en oración. Oren conmigo esta noche. Versículo 39, yendo un poco adelante, Lucas dice un tiro de piedra, se postró sobre su rostro, Lucas dice que se arrodilló, que es algo muy parecido, orando diciendo,
Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Y vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo. Y le dijo a Pedro: ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Y los puso otra vez a orar. Versículo 42, otra vez fue y oró por segunda vez diciendo: Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Vino otra vez y los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueños, y ya los vio todos dormidotes, hasta a lo mejor sacando saliva, babeando ahí, todos completamente desmayados, y dejándolos, se fue de nuevo y oró por tercera vez, diciendo las mismas palabras. Mire, el Señor estaba pidiendo a sus discípulos, a sus amigos, que le ayudaran a orar. Y la primera vez los dejó orando y Él se va y viene una hora después. Ni una hora pudieron orar. Oren, oren, vienen pruebas difíciles, necesitan estar dispuestos. Vienen tribulaciones y angustias. Oren. Y los deja orando otra vez y se va a orar. Y regresa y otra vez los encuentra roncando ahí a los discípulos. Y cuando los ve, ya no dice nada. Pero yo estoy seguro que hubo dolor en su corazón, hermanos, porque tenían que sostenerlo en oración, tenían que orar, tenían que ayudarle. Él estaba triste, estaba angustiado, venía una gran flagelación en su espalda, venían latigazos, venía corona de espinas, escupitajos, desnudez, golpes, venían a injurias, venían, hermanos, una humillación pública, vendrían clavos en sus manos, vendrían momentos de angustia y gran dolor. Necesito que me ayuden a orar. Pero luego, la tercera vez, cuando ya regresa, mire lo que dice Mateo, el capítulo número 45. Entonces vino a sus discípulos y les dijo: dormid ya y descansad. He aquí ha llegado la hora y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Levantaos, vamos, ved, se acerca el que me entrega. Mientras todavía hablaba, vino Judas, uno de los 12, y con él mucha gente con espadas y palos, de parte de los principales sacerdotes y de los ancianos del pueblo. Y el que le entregaba le había dado señal, diciendo: al que yo besare, ese es, prendedle. Y enseguida se acercó a Jesús y le dijo: salve, maestro. Y le besó. Y Jesús le dijo: amigo, ¿a qué vienes? ¿Cómo le llamó? Amigo. Entonces se acercaron y le echaron mano a Jesús y le prendieron. Unos lo abandonaron en el momento de orar y otro lo traicionó por unas cuantas monedas de plata. Jesús, lo que quiero que ustedes vean, hermanos, es que Jesús oraba en todo momento. No solo oraba, hermanos, para tomar decisiones en momentos de alegría, pero oraba en tiempos de angustia, en tiempos de prueba. Aún en la cruz seguía orando. Mire cómo dice Lucas. Vuelva a Lucas, por favor. Lucas 22. Lucas 22. Oh, hermanos, a veces Dios nos pide de nuestras oraciones: ora, hijo, ora. El Señor te despierta en la madrugada, 2 de la mañana, y no puedes dormir, se te va el sueño. Es Dios diciendo: arrodíllate, ora. Vienen pruebas, vienen tentaciones, algo duro se te aproxima. Dobla tus rodillas, pide la ayuda del cielo, pide a los ángeles del Señor que vengan a protegerte. Pide, ora. Es el Señor. ¿O a poco cree que nada más porque sí se le va el sueño? Es a veces viniendo Dios a despertarte. Ángela, ora.
¿no habéis podido velar conmigo ni 5 minutos? Ora, ora. Hermanos, no sabemos qué sucederá en el día. Por eso debemos orar. Jesús oraba en medio de la tribulación, en medio de la aflicción, en medio del problema, inclusive en la cruz. Mateo 22, el versículo número 34. Mire cómo dice ahí, Lucas, discúlpenme, Lucas 22, 34, dice así la Biblia. Lucas 22. A ver. Estoy mal, hermanos. No, sí estoy bien. No, estoy mal. No, sí estoy bien. Mateo 20. Lucas 23 es, hermanos. 23, 34. Discúlpenme, aquí mi esposa anotó mal la cita. No es cierto, hermanos. Lucas 23, versículo 34. Jesús está en la cruz. Jesús fue clavado en la cruz al lado de dos malhechores. Mire lo que dice el versículo 33. Y cuando llegaron al lugar llamado de la calavera, le crucificaron allí. Y a los malhechores, uno a la derecha y el otro a la izquierda. Y Jesús decía, ¿a quién se está dirigiendo? A Dios, al Padre. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Aún estando crucificado, hermanos, oraba. En medio de la prueba oró por sus enemigos, esos soldados romanos despiadados, sin corazón. En lugar de sentir tristeza, repartían entre sí sus vestidos, jugando con una especie de dados para ver quién se quedaba esa vestimenta de Jesús. Sin embargo, Jesús oraba desde la cruz por ellos. Un amor que llega hasta la cruz. Oraba en medio de problemas, en medio de dificultades. Oraba. No es el único momento. Mire el versículo 46, por favor. Estamos ahí mismo en Lucas 23, pero ahora el versículo 46. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Déjeme decirle, hermanos, que las últimas palabras de nuestro Señor Jesucristo antes de morir en la cruz fueron dirigidas en una oración al Padre. El último acto en su vida terrenal antes de resucitar fue orar. Orar. Sí alcanza a ver, a percibir, al igual que yo, hermanos, que para Jesús era prioridad, era algo sumamente importante, que Jesús oraba en todo momento, oraba para tomar decisiones, oraba para cuando estaba alegre, contento, para bendecir alimentos, oraba por otros, oraba por los problemas, oraba en momentos de tristeza, oraba en momentos de aflicción, oró hasta el último aliento de su vida terrenal, oró nuestro Señor. Y ese es nuestro máximo ejemplo. Por eso deberíamos orar, hermanos. Por eso no deberíamos de perder el tiempo en cosas banales. Deberíamos ocuparlo en orar a Dios. Si usted no sabe orar, incline su rostro ahí estando a solas y dirija su corazón a Dios. Platique con Él, dígale cómo se siente, cuáles son sus necesidades, pídale perdón, glorifíquelo porque Él es bueno y deje que Dios le llene de su presencia. Es a través de la oración. No es a través, hermanos, de que alguien venga y eche supuestamente, reciban el Espíritu y que medio mundo se cae por allá. No, hermanos, es a través de la oración donde tenemos el poder de Dios. Es a través de la oración donde vamos a recibir fortaleza, ánimo
Yo les dije hace la semana antepasada, casi puedo asegurar que el 100%, pero para no equivocarnos, la gran mayoría de los cristianos creyentes, de los creyentes que dejan de venir a la iglesia o a la iglesia cristiana, es porque dejaron su vida de oración. Porque no oran. No oran. Y por supuesto, si no oran, tampoco leen la Biblia. Y no hay alimento espiritual, no hay crecimiento espiritual. Y entonces cualquier cosita es buena, es una excusa para salirme. Ay, ya estoy cansado, ya estoy cansada, ya estoy aburrido. Ay, quiero mi libertad. Ay, quiero descansar. Ay, toda la semana trabajando. Ni siquiera el domingo me voy a quedar aquí a relajarme un rato. No me diga que oró toda la noche para decirle, para tomar esa decisión. No me diga que oró al Señor para decir, ya no voy más a la iglesia, ya no más, ya mejor me voy a ir otra vez a donde yo andaba. No me diga que usted oró al Señor para tomar esa decisión. Es obvio que no. Por eso podemos decir que la oración es fundamental, es vital, porque lo era para Jesús y lo debe ser para nosotros. Pero déjeme decirle que no acaba aquí el ejemplo de Cristo. Aquí no acaba. Jesús murió en la cruz y de verdad murió. No se desmayó, como algunos quieren decir, algunos incrédulos, para justificar su resurrección. No, no se desmayó. No le dieron algún somnífero, ni le dieron una anestesia. Él murió de verdad. La Biblia dice que traspasaron su costado y salió sangre y agua, lo cual implica que ya no había sangre para derramar. Él murió verdaderamente. Fue puesto en la cruz. Y al tercer día Él resucitó. Amén, hermanos. Pero déjeme decirle que aún resucitado, sentado a la diestra de Dios el Padre, Jesús sigue orando. Mire cómo dice la Biblia. Desde la tierra podemos ver que ahí están en Lucas, ¿verdad? En Lucas, ahora ven el 22, antes de pasar a este punto. Lucas 22, versículo 31. 22, 31. Hermano Simón, ¿alcanza a ver aquí arriba? ¿Puede ayudarnos a leer el versículo 31, 32? Por favor. Lucas 22, 31. Ok, no hay problema. ¿Alguien que me ayude a leerlo? ¿Quién? Allá. Muy bien. Lenín. ¿De la pantalla? Ha pedido. Zarandearos. Gracias, hijo. Miren lo que Jesús está diciendo. Simón, Simón, te tengo que decir algo, mijo. Satanás ha pedido permiso para darte una buena sacudida. Él te quiere dar una arrastrada, mijo. Él quiere que vuelvas atrás. Pero note lo que dice Cristo, el 32. Pero yo he rogado por ti para que tu fe no falte. Podemos ver a Jesús desde que estaba en su ministerio terrenal orando por sus discípulos. Oró por Pedro para que su fe no faltara. Pedro, en lugar de humillarse y orar, ya él está a punto de entrar en ese momento donde va a negar al Señor por 3 veces. Va a maldecir el nombre de Cristo. Y Cristo le advierte: hey, por favor, entiende, yo he rogado por ti para que tu fe no falte. Y Pedro dice: no, hombre, Señor, ¿qué te pasa? Yo estoy dispuesto a ir a la cárcel y más que para la cárcel. Miren lo que dice ahí, versículo 33. Él le dijo: Señor, dispuesto estoy a ir contigo no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Y él le dijo: Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú
niegues 3 veces que me conoces. Pedro dijo, no hombre, Señor, ¿qué te pasa? Yo negarte, yo fallarte a ti, Señor. No hombre, dispuesto estoy a ir a la cruz contigo mismo. Y mire, cuando vinieron a prenderle, ¿sabe qué hicieron todos los discípulos? Huyeron. Pedro le seguía de lejos. Juan hizo que Pedro entrara al patio donde estaba Jesús. ¡Hey! Tú estabas ahí con él, yo te vi. Oh, yo no lo conozco. Y ahora estaba calentándose en una fogata junto con los incrédulos. ¡Hey! Tú hablarte de lata, tú andabas con el Nazareno. No, yo no andaba. Y mire, 3 veces negó. En lugar de poder pedir en oración fortaleza, se enorgulleció Pedro. En lugar de velar con Cristo 1 hora de perdido, no lo hizo. Cristo oraba e intercedió por Pedro. Pero no solamente lo hizo por Pedro, también lo hizo por ti, hermano. Mira en Juan capítulo 17. Juan capítulo 17, el versículo número 15. Evangelio según San Juan capítulo 17, por favor, versículo 15. Dice la Biblia ahí: no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. El capítulo 17 se titula Jesús ora por sus discípulos. Jesús va y ora al Padre por aquellos que habían creído en él. Ora para que los guarde del mal. Versículo número 15. Ve ahora el versículo 16. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Sigue diciendo, como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Versículo 20, mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Note que el Señor dice, no solamente ruego por estos que me diste, Señor, sino por aquellos que han de creer en mí por la palabra de ellos. ¿Y sabe quién son ellos que han creído? Nosotros. Jesús en ese momento no solo pidió por Pedro, intercedió por Pedro al Padre. Ahora aquí estaba intercediendo por los apóstoles, sus discípulos, pero ahora aquí mismo estaba intercediendo por los que habían de creer en la predicación del evangelio que los apóstoles harían o darían, y eso somos nosotros. Desde que Jesús estuvo en la tierra, Él dobló rodillas por ti. Él dobló rodillas por mí, para que nuestra fe no falte, para que sigamos su camino, para que no nos desanimemos, para que no nos desviemos, para que no nos perdamos. Jesús te amó tanto que oró por ti desde que estaba en la tierra. Pero su ministerio de intercesión no ha terminado. Miren lo que dice la Biblia, hermanos, por favor, y con esto vamos a concluir. Hebreos capítulo 7. Hebreos capítulo 7. Es muy extenso el estudio de este pasaje, pero mire lo que dice Hebreos 7, versículo 25. Está hablando de Jesús. Está hablando del sumo sacerdote que traspasó los cielos, a Jesús, el Hijo de Dios. Dice el versículo 25. Estamos en Hebreos 7, 25. Por lo cual puede también salvar perpetuamente. Por eso la salvación no se pierde, porque Él salva perpetuamente. Por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios. Pero miren lo que sigue diciendo. Viviendo siempre ¿para qué, hermanos?
para interceder por nosotros. La oración es la parte más importante del presente ministerio de nuestro Señor resucitado. Esta oración es constante, persistente. Esta oración es incansable, es vencedora. Él está viviendo hoy resucitado para interceder por nosotros. Ora por ti el Señor. Él te ve desde los cielos. Él te ve batallando. Él te ve dudando. Él te ve necesitado. Él nos ve en nuestras angustias y aflicciones. Él nos ve en el caminar diario. Él ve a nuestros enemigos que nos critican y se burlan de la palabra de Dios. Él nos ve y ora por fortaleza por nosotros, hermanos. Intercede por nosotros. No es el único pasaje. Vea Romanos, bueno, ahí mismo en Hebreos, perdón, discúlpeme, Hebreos, más adelantito. Lo vamos a ver en un momento. Hebreos 7:25 ya lo vimos, ¿verdad? Perdón. Romanos 8, vamos a Romanos 8. Ahorita regresamos a Hebreos. Romanos 8. Vea el versículo 34. Hermana Flor, ¿me puede ayudar a leerlo, por favor? Romanos 8:34. Lo va a poner ahí en la pantallita o si lo quiere leer de su Biblia. Romanos 8:34. ¿Qué dice, hermana, por favor? Hermana, gracias. Estas palabras, hermanos, deberían a nosotros hacernos llorar de alegría, hermanos. El saber que no hay nada que me separe del amor de Dios. El saber que Cristo murió y que está resucitado y que está a la diestra del Padre y que intercede por mí. Porque me ama. Porque no quiere que yo retroceda. Para que yo entienda que el versículo 35 sigue diciendo: ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, angustia, desnudez, persecución, hambre, desnudez, peligro o espada? ¿O el banco Pichincha? ¿O el banco Azuay? ¿O cualquier cosa me podrá separar? ¿Quién nos? Nadie. Él ora por ti. Uno de los ministerios principales actualmente del Señor Jesucristo resucitado es estar a la diestra del Padre intercediendo por nosotros. Y nada nos puede separar de su amor. Nada nos separa de su amor. No hay nada que podamos hacer que nos pueda separar del amor de Dios en Cristo Jesús. Mire Primera de Juan capítulo 2. Versículo número 1. Hermano John, ayúdeme por favor. Primera de Juan 2:1. Adelante, hermano. Amén. Estas cosas os escribo para que no pequen, pero si han pecado, si alguien ha roto la comunión con Dios, tienen que recordar, hay un abogado a la diestra del Padre que intercede por ti, que puedes acudir a Él para que abogue por ti, para que la ira de Dios no se derrame sobre tu familia, para que la ira de Dios no venga sobre tus hijos y sobre tu propia vida. El Señor ora intercediendo por nosotros, hermanos. No deberíamos imitar este ministerio de intercesión que el Señor ha hecho, no solamente durante su vida, sino aún después de su resurrección y hasta la eternidad. Él está clamando por sus hijos, clamando por nosotros, clamando por Paul, clamando por Basilio, clamando por Brian, clamando por Diego, clamando por nosotros. Oye, hermanos, ¿cómo no orar? ¿Cómo no entrar en comunión con Él? Vea por favor Hebreos, ahora sí donde le dije, Hebreos 10. Hebreos 10. El Señor Jesucristo sigue orando.
El Señor Jesucristo intercede por nosotros, como lo hace también el Espíritu Santo. Pero Hebreos, en el capítulo 10, nos habla del versículo 19. Hebreos 10, 19. Así, el autor de Hebreos está explicando con un término muy levítico, por así decirlo, con un término muy sacerdotal, conocimientos de los sacerdotes, y por eso se llama Hebreos. Y trae a la memoria el lugar santo, el lugar santísimo, trae a la memoria los sacerdotes, los sacrificios, para aplicarlo al verdadero Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él empieza a aplicar que todo aquello que se hizo en el Antiguo Testamento era sombra y figura de lo que se había de cumplir en Cristo Jesús. Y ahora él aplica acerca del sacerdocio. Y primero explica y dice: hay un sumo sacerdote que no es según el orden de Aarón, sino el orden de Melquisedec. Ese sacerdote santo y sublime, ese sacerdote que intercede por nosotros. Ese sacerdote, recuerden, en el Antiguo Testamento había un lugar santo y el lugar santísimo. Y una vez al año el lugar santísimo era visitado por el sumo sacerdote para llevar una sangre y ponerla sobre el propiciatorio, sobre el arca de la alianza, el arca del pacto. Y era, hermanos, un simbolismo para que fueran perdonados los pecados de todos. Pero esa sangre apuntaba al Cordero de Dios. Ese sacerdote solo podía entrar una sola vez en el año. Y ahora Cristo entró a ese lugar santísimo celestial, y no con sangre de animales y toros, sino con su propia sangre, para poder perdonar los pecados de todos. Porque la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Leamos con eso en mente el versículo 19. Así que, hermanos de Cuenca, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, mire lo que insta Hebreos: acerquémonos con corazón sincero, en plenitud de certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los pies con agua pura. Mantengamos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que lo prometió, entendiendo que Él es el sumo sacerdote que nos abrió el camino. Dice: acércate. Acércate con confianza al trono de la gracia. Acércate. Ya no hay un impedimento. Hay un sumo sacerdote que traspasó los cielos y que nos abrió el camino para llegar directamente al Padre. Acércate a Él. Versículo 22. Acércate con corazón sincero, en plena certidumbre de fe. Acércate. Y luego el 23 dice: mantente firme. No dudes, no fluctúes. Mantente firme en nuestra esperanza. Él lo prometió y Él es fiel. El cielo te espera. No fluctúes, no dudes. Acércate al trono de la gracia. 24. Y considerémonos, hermanos de Cuenca, unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Y no se dejen de congregar como algunos tienen por costumbre. Exhórtense unos a otros. Y tanto más cuando veáis que aquel día para entrar a ese lugar celestial se acerca. Acércate al trono de la gracia. Él vive para interceder. ¿Por qué no orar? ¿Por qué no entrar en este ministerio del Señor Jesucristo que hasta la fecha está vigente, intercediendo por nosotros?
Acércate con confianza al trono de la gracia. Ven delante de Dios y derrama tu corazón. Mantente firme sin fluctuar, sin vacilar. Quédense juntos, congréguense, estimúlense el amor y las buenas obras. No dejes de orar. Trae hoy tus cargas delante de Dios. Trae tu corazón abierto y acércate con toda confianza. Recuerda que estás a un susurro del trono de la gracia. Solamente basta que inclines tu rostro. Y el Señor escucha nuestro corazón. Él nos conoce. Ora. Cierra tus ojos, inclina tu rostro, vamos a orar. Padre bendito, alabado sea tu nombre, Señor, por el camino nuevo y vivo que nos abriste. Gracias, Señor, por enseñarnos la importancia de la oración en tu vida terrenal, pero también en tu ministerio celestial. Cuán importante debe ser para nosotros el orar. Así como estamos, hermanos, es momento de ir al trono de la gracia. Tenemos